Bueno, ahora vamos con el tema de lo que es aspectos técnicos para la vacunación contra influenza, Haemophilus influenzae tipo B y meningococo. Vamos primero con lo que es la vacuna contra influenza. Primero hay que diferenciar mucho lo que es resfriado e influenza, ¿ya? Eso es muy importante porque a veces hasta nosotros como personal de salud a veces dudamos un poco o confundimos, mejor dicho, un poco ambos conceptos, ¿no? Y si nosotros hasta nos confundimos, imagínense la población general, ¿no? Muchos de ellos quizás a veces han escuchado el comentario, uy, no, yo me vacuné mi influenza, mi vacuna de influenza, pero igual me seguía resfriando, me seguía dando la gripe. Entonces es importante explicarles que resfrío no es igual que gripe. Influenza está asociado a lo que normalmente llamamos gripe, ¿no? Pero no es lo mismo gripe y resfriado, ¿no? Vamos a ver un poco la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Por ejemplo, en el resfriado, el comienzo de los síntomas es gradual, ¿no? Un día me duele el cuerpo, otro día tengo un poco de malestar, un poco de fiebre, al día siguiente ya comienza a dolerme la garganta, comienza a haber secreción, ¿no? Entonces es algo paulatino, ¿no? Que va incrementando el malestar. En cambio, en influenza, en gripe, sí es algo repentino. Es como que me acosté ya un poco con dolor de cabeza y al día siguiente ya me duele todo el cuerpo, me duelen las articulaciones, estoy con todo el malestar, ¿no? Y la fiebre y incluso hasta me imposibilita hacer mis actividades como vamos a ver los otros síntomas, ¿no? En el caso de lo que es fiebre, en el resfriado a veces es poco frecuente, muy poco genera fiebre, más son los síntomas respiratorios, pero en influenza sí tenemos fiebre y fiebres muy altas. Dolor en el resfriado es algo leve, no te imposibilita hacer tus actividades, tienes malestar, pero puedes todavía ir a trabajar, puedes hacer tus compras, ¿no? Quizás solamente es un poco una molestia, ¿no? Irritabilidad, incomodidad, pero en el caso de influenza, el dolor es muy fuerte, que incluso hasta te limita a hacer tus actividades regulares. Escalofríos, como la fiebre no es tan común en el resfriado, los escalofríos también es muy poco común, ¿no? En cambio, en influenza sí tienes escalofríos porque justamente por la fiebre te dan estos escalofríos, ¿no? Fatiga, debilidad, como les decía, en el resfriado hay algunas veces hay un poco de fatiga, quizás en los primeros días, ¿no? Y después ya, pues solamente queda la molestia, ¿no? La rinorrea, pero puedes hacer tus actividades. En el cambio, en influenza, pues la fatiga, la debilidad es muy común, ¿no? Y que te limita bastante. En el resfriado los estornudos son muy comunes, en la influenza algunas veces, incomodidad en el pecho, tos en el resfriado es de leve a moderado, en cambio en influenza la tos es un poco más fuerte, ¿no? No cede rápidamente. Congestión nasal es muy común en el resfriado, al igual que el dolor de garganta, en cambio en influenza es algunas veces hay un poco de congestión, un poquito de malestar, ¿no? Pero más lo que hay en influenza es el dolor de cabeza, la cefalea, que a veces en el resfriado no se presenta, ¿no? Entonces, como ustedes ven, los signos y síntomas, ¿no? De influenza son signos y síntomas más intensos, más fuertes, ¿no? Que limitan un poco más a la persona. Por lo general, resfriados vamos a tener debido a virus que se llaman rinovirus, ¿no? Que son distintos rinovirus, por eso nos pueden dar dos, tres resfriados en un año, quizás. Pero gripe, influenza, va a haber ocasiones que nunca nos va a dar, pero lo vamos a confundir con un resfriado, porque si nos da influenza, incluso tenemos el riesgo de complicaciones como una neumonía y a veces no tienen hasta que hospitalizar, incluso si es una persona con alguna comorbilidad o un adulto mayor, porque puede incluso hasta fallecer. Entonces, cada vez que tenga un paciente que les diga, no, yo no, señorita, no me voy a vacunar contra la influenza porque igual me da la gripe, le vamos a explicar esto, ¿no? Le vamos a explicar que lo que él normalmente llama gripe, ¿no? Que dura de 5 a 7 días, que tiene un poco de rinorrea, tos, un poco de malestar, quizás hasta ni fiebre. Eso se llama resfriado y es causado por un virus llamado rinovirus, que es muy distinto a la influenza,
¿no? A la gripe que es causado por el virus de influenza que genera complicaciones más severas. Entonces, ¿cómo se transmite la influenza? Igual también por las gotitas de Fluyel, las secreciones respiratorias cuando una persona infectada tose, habla, estornuda, ¿no? La influenza tiene hartas variantes, ¿no? Cepas A, cepas B, cepas dentro de la A, H1N1, H3N2, ¿no? Está asociado y no solamente en el humano, sino en otras especies, ¿no? eh, como cerdos, pollos, animales de granja, ¿no? Entonces, estas mutaciones, estas variantes son las que a veces ponen en riesgo de que también se generen cada ciertos años un brote, una epidemia o hasta incluso riesgo de una pandemia, incluso como si ha habido en años anteriores la pandemia por la influenza en España, ¿no? Que inició en España, ¿no? La primera influencia aviar que le decían la gripe española. Entonces, estas gotitas de Fluye, ¿qué pasa? Contagian, ¿no? Cuando esta persona que está sana inhala, respira o toca una superficie donde están estas gotitas infectadas y luego se toca los ojos, la nariz, la boca o las inhala, las respira, ¿no? Y normalmente su incubación puede durar hasta unos 5 días y después comenzar recién a hacer los síntomas, ¿no? Se dice que los niños, cuando están contagiados de influenza, pueden transmitir la gripe a otros por hasta 10 días o más, ¿no? O sea, la carga de virus que un niño tiene cuando está con influenza es mucho más alta que un adulto y es más contagiable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal población objetivo en el caso de influenza? Es el personal de salud, ¿no? Por el riesgo, ¿no? De salud ocupacional, de contagio. Siempre es importante que usen protección respiratoria para, para sus actividades diarias. Las personas adultas mayores, ¿no? Ya que son personas que normalmente su sistema respiratorio no tiene una gran respuesta si llegan a infectarse con influencias, suelen generar neumonías, incluso neumonías sobreagregadas bacterianas, complicaciones que los llevan a hospitalización, en unos casos en UCI, incluso hasta fallecimiento. Las personas con enfermedades crónicas, ¿no? Sobre todo las personas diabéticas, hipertensas, con problemas pulmonares, las personas con problemas renales, ¿no? Porque todas estas personas tienen mayor riesgo porque se acrecenta, se complica el cuadro con la patología concomitante o subyacente que ellos tienen, ¿no? Entonces, son personas que también suelen hacer complicaciones como la neumonía, requieren una hospitalización o tienen mayor riesgo de fallecimiento. Las personas con obesidad también son un grupo de riesgo, y no la obesidad quizás sobrepeso, sino me refiero a la obesidad 3, 4, ¿no? Que es un poco más mórbida. Las gestantes también, ¿no? Es importante que vacunemos a las gestantes porque también ellas tienen alto riesgo de neumonía, hospitalización y muerte, ¿no? Durante la gestación e incluso las complicaciones que puede tener durante el parto, ¿no? Si tiene esta infección, ¿no? Puede generar un parto prematuro, incluso si llega a contagiarse de influenza. Ahora sí vamos a ver, en el caso de la vacuna influenza tenemos dos presentaciones, ¿no? La presentación que le decimos la influenza pediátrica y la que le decimos la influenza adulto, ¿no? Y decimos adulto entre comillas porque en realidad no es que sea solo para los adultos. Como vamos a ver ahí, la influenza pediátrica se aplica desde los 6 meses de edad hasta los 2 años de edad, o sea, hasta 2 años, 11 meses, 29 días, hasta antes que cumpla los 3 años. Una vez que ya tiene sus 3 añitos cumplidos, el niño, en adelante vamos a usar la que es la influenza adulto, ¿no? Que ahora la vamos a ver. Entonces, no es tan adulto en realidad como ustedes ven, ¿no? Solo que es un término que usamos para diferenciar, ¿no? En el momento de mencionarlas. Si el niño es menor de 1 año, o sea, tiene 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, en todo este rango etario, vamos a programar 2 dosis de vacuna de influenza pediátrica. Si recibe su primera dosis a los 6 meses, que es la edad mínima que pueden recibir, la siguiente va a ser en un periodo de un mes, o sea, a los 7 meses.
como recién están ingresando las vacunas de influenza, quizás tienen niños que estuvieron esperando, ¿no? La vacuna de influenza y ya tienen 8 meses, 9 meses. ¿Pueden recibirlo? Sí, pueden recibir su vacuna de influenza pediátrica, no la han perdido. Si le ponen ahora a los 8 meses, lo van a citar en un mes, ¿no? A los 9 meses para que reciban su segunda influenza pediátrica. Una vez que el niño ya tiene 1 año de edad, sí va a recibir solo una dosis única de influenza pediátrica. ¿Está bien? Si tiene 2 años de edad, también es una dosis única de influenza pediátrica. Recuerden, hasta los 2 años, influenza pediátrica. ¿Está bien? ¿Y por qué una dosis única? ¿No? ¿Por qué? Porque este virus es un virus que cambia, muta cada año y hay que colocar un nuevo refuerzo cada año contra estas nuevas variantes que están circulando. Por eso van a recibir cada año su dosis única con la vacuna vigente de ese año. A partir de los 3 años de edad, que ya comenzamos a usar la presentación de influenza adulto, también es una dosis única. De 3 años a 5 años de edad, normal, pueden recibir los niños de 3, 4, 5. Y de 5 años a más hay que tratar también de priorizar lo que son las personas con comorbilidad, ¿no? No quiere decir que no van a vacunar, ¿no? A toda la población que lo requiera, pero sí prioricen, ¿no? Traten de vacunar a aquellos que tengan comorbilidades, captar sobre todo a los que tengan comorbilidades, los que tengan enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Personas asmáticas con EPOC, fibrosis, hipertensión, enfermedad renal, que se dialicen, personas con diabetes, obesidad, ¿no? Personas que estén en tratamiento oncológico, ¿no? O inmunodeficiencia, pacientes con VIH, ¿no? En fase controladas. Hay que captar estos grupos de riesgo porque son los más vulnerables y se contagian de influenza. Las gestantes, ¿no? Pueden vacunarse en cualquier trimestre de la gestación, ¿ya? En el caso de la vacuna influenza, a diferencia de las otras vacunas de gestantes, es al primer contacto con el establecimiento de salud. No hay que esperar ni a las 12 ni a las 20 semanas de gestación para que recién la reciba. Es una vacuna segura para cualquier trimestre de la gestación. Y de puérperas también. Y es importante que no nos olvidemos, por ejemplo, cuando ya dio a luz la señora y vienen los controles, ¿no? Del recién nacido, indagar si la mamá recibió su vacuna de influenza durante la gestación. En el caso que no lo haya recibido, hay que ofrecerle la vacuna porque es una manera indirecta de cómo proteger al niño que ha nacido, ¿no? Si la mamá no se contagia de influenza, no lo va a contagiar al niño, porque es quien lo atiende al niño. Y además, si da lactancia materna, los anticuerpos que ella va a generar con su vacunación van a pasar esos anticuerpos a través de la lactancia a ese bebé. Indirectamente lo va a proteger hasta que el bebé ya tenga 6 meses y pueda recibir su propia vacuna de influenza, ¿no? El adulto mayor de 60 años, recuerden que también es una población de riesgo, el personal de salud, ¿no? También se habla de otras poblaciones de riesgo, ¿no? Como son la población que vive en zonas de heladas, de friajes, los de las comunidades nativas, ¿no? Los estudiantes de las ciencias de la salud, los de las Fuerzas Armadas, las personas que están privadas de su libertad en las cárceles, ¿no? En los penales, los que viven en albergues, en casas de reposo, asilos o centros de rehabilitación, también, ¿no? Porque por el hacinamiento, sobre todo, puede ser un riesgo de infección. Y bueno, las presentaciones que tenemos justamente son estas, ¿no? El vial multidosis, este vial de etiqueta amarilla, que es el que se usa para influenza pediátrica, que viene en 20 dosis, cada dosis de 0,25 mililitros. Recuerden, este vial lo usamos solamente por 4 semanas. Hay que rotularle la fecha de apertura cuando aperturaron la primera dosis, porque solo dura 4 semanas para su uso, ¿está bien? El vial viene en 20 dosis, ¿ya? Si pasaron las 4 semanas y no llegaron a sacar las 20 dosis, ya no pueden usarlo, ¿ya? Es importante por eso hacer las actividades dentro de esas 4 semanas de vigencia del vial multidosis. Y en el caso de 3 años a más, que ya lo llamamos la influenza adulto, vienen en estas jeringas precargadas, ¿no? Puede ser de uno, de otro laboratorio, pero por lo general vienen estas jeringuitas donde ya viene la dosis de 0,5, que es de uso único para cada persona. Ambas presentaciones cambian, como ustedes ven, la dosificación.
En el de la pediátrica les he puesto acá un ítem porque hay laboratorios donde su vacuna influenza pediátrica es dosis 0,5. El año pasado tuvimos, por ejemplo, influenza tetravalente de 0,5, pero la de este año, la que ha llegado de este año, que es trivalente, la dosis pediátrica es 0,25. La dosis adultos sí se mantiene en 0,5, van vía intramuscular en el centro del deltoides y bueno, en el caso de la multidosis, ¿no? Que hay que cargar, si cada dosis se va a usar una jeringa de 25 por 1 pulgada. Entonces, la posología en adultos es de 0,5 mililitros, en la población pediátrica 0,25 mililitros, recuerden, de 6 meses a 35 meses, ¿no? 0,25 y de 36 meses, que es 3 años a más, 0,5, ¿no? Y el intervalo mínimo es 4 semanas entre dosis y dosis, para los que reciben 2 dosis, que son los menores de 1 año. Las contraindicaciones, ¿no? Tiene contraindicado aquellos que tengan alguna hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, ¿no? Sobre todo a lo que es el huevo, al formaldehído, ¿no? A la gentamicina también. En el caso de personas que tengan fiebre o estén con una infección aguda, se va a postergar la vacunación hasta que termine el cuadro. Y al igual que con todas las vacunas, ¿no? Se debe disponer de algún kit de SAVI por si hay alguna reacción anafiláctica. Consideraciones en la gestación, puede ir en cualquier etapa del embarazo, ¿no? Aunque hay estudios, ¿no? Donde dicen que el segundo y tercer trimestre, comparado con el primer trimestre, nos indican de que quizás es la etapa en la que va a haber mayor transmisión de anticuerpos, ¿no? De la mamá al bebé, ¿no? Atribuirle a la vacuna. Y en la lactancia normal puede usarse en cualquier periodo de la lactancia. Las reacciones adversas más frecuentes es quizás el dolor, un poco de irritabilidad en la zona local que desaparecen ese mismo día o al día siguiente. Algunos presentan un poco de fiebre, un poco de dolor de cabeza y las reacciones sí que son poco frecuentes y que requieren una atención médica. Hay que explicarles si es que tiene alguna dificultad para respirar, algún rash cutáneo, ¿no? Que podría darse por la anafilaxia, el angioedema. Hay que ir al establecimiento de salud más cercano para una atención de emergencia, trombocitopenia, linfadenopatías, ¿no? Inflamación en la zona de los ganglios, ¿no? Trombocitopenia también en el caso cuando aparecen ciertos moretones sin ningún golpe, neuralgia, parestesia o convulsiones febriles también, ¿no? Algunas personas que presentan un poco de parálisis días posteriores. Hay que indagar bastante, por ejemplo, en personas con problemas neurológicos de fondo antes de vacunarlos que estén estables. ¿Por qué? Porque hay personas que han tenido síndrome de Guillain-Barré, o tienen convulsiones frecuentes, ¿no? Y hay que evaluar bien con el neurólogo si es el momento idóneo para que reciban su vacuna, ¿no? Se han visto también algunos casos muy raros de vasculitis, ¿no? Con compromiso renal transitorio, pero son casos que en realidad es 0,1% de vacunados, pero hay que saberlos por si viene algún paciente a notificarlo, saber que hay una posibilidad, aunque mínima, pero hay una posibilidad, ¿no? Vamos a desmentir algunos mitos, ¿no? De la vacuna de influenza. Por ejemplo, ¿la vacuna de influenza te puede enfermar? La verdad es que no. Sí hay algunas reacciones postvacunales de algunas personas que refieren que tienen un poco de congestión nasal días después, como un pseudo resfriado, pero en realidad no es que esté generando la vacuna de influenza un resfriado o gripe, ¿no? Si no es parte de una reacción propia del organismo, no genera ninguna complicación, se va, al igual que la fiebre, se va en un par de días. Otro mito es mejor enfermarse de influenza que vacunarse, ¿no? Eso es falso porque la inmunidad que nos deja la vacuna es de larga duración y el padecer la enfermedad más bien nos conlleva la posibilidad de padecer de un cuadro severo o incluso fallecer, ¿no? Otro mito es, ya estoy vacunada contra el COVID, ya no requiero la vacuna influenza, también es falso porque el COVID, el coronavirus, es un virus totalmente distinto a la influenza. Si bien ambos hacen síntomas respiratorios, no quiere decir que una vacuna protege contra la otra. Y hablando de COVID, ya llegó la vacuna COVID JN1 al país.
Ahí después me van a comentar a ver si algunos de ustedes ya quizás las tienen, la han distribuido, ya la están aplicando. Otro mito es, me apliqué la vacuna hace un año, por lo que este año estoy protegido y no necesito vacunarme. Ese es otro mito que bastante se escucha, e incluso algunas personas que se vacunaron el año pasado, quizás tardíamente, ¿no? En agosto, en septiembre, en diciembre, incluso algunos, ¿no? Quieren esperar hasta el próximo agosto, septiembre, diciembre para recién vacunarse, ¿no? Entonces, el que digamos que cada vacuna es anual, no quiere decir que vas a esperar exactamente el mismo día para recién recibir la vacuna. Decimos que es anual porque este virus cada año cambia, muta y es necesaria una nueva vacuna que proteja contra las cepas que han mutado y que están circulando. Entonces, en ese sentido, tenemos que recomendar cuando vacunemos a nuestros pacientes este año, recomendarles que el próximo año acudan cuando ya esté disponible, que por general es finales de abril, comienzo de mayo, máximo junio, porque lo ideal es vacunarlos antes que empiece la etapa de invierno, durante el otoño, ¿no? El invierno de este año es un invierno que se ha pronosticado que va a ser altamente frío, altamente húmedo, entonces no debería retrasarse más. Si bien es cierto, la mayor incidencia de casos de influenza se dan durante el invierno, no quiere decir que en verano, en primavera, en otoño, no haya influenza. También hay cuadros de influenza, pero son menos. Por eso es que se llega a vacunar en los últimos meses del año a personas que se captan y que no han recibido aún la vacuna porque no están libres en verano de tener influenza. Por eso todavía se les vacuna. Pero hay que enseñarles, educarles, sensibilizarles de que no es el mejor momento para que ellos hayan decidido vacunarse porque realmente pasan el invierno desprotegido. Entonces, cada año que cambien esa mentalidad y ya se vacunen en mayo o junio, ¿no? Otro mito es, ¿la vacuna de la influenza debe ser recibida exclusivamente para niños? No, como ven es falso. Ya hemos revisado cuáles son los otros grupos de riesgo, las gestantes, las personas con enfermedades crónicas, los adultos mayores, el personal de salud son otros grupos de riesgo que también debe vacunarse, ¿no? Y la tercera vacuna es la vacuna contra la enfermedad meningocócica, ¿no? Antes de pasar quizás en sí a la vacuna, vamos a revisar qué es el meningococo, porque como es una vacuna que no está en el calendario nacional, quizás algunos de ustedes nunca la han escuchado o incluso a veces me ha pasado que algunas personas querían referirse a la vacuna del neumococo y se confundían con meningococo, ¿no? Y entonces había que explicarles que no, que son dos bacterias totalmente distintas. Una bacteria es el neumococo y otra bacteria es el meningococo, que su nombre científico es la Neisseria meningitidis, ¿no? Entonces, este meningococo tiene también sus propios serotipos, sus propios cepas, ¿no? Que las que mayormente causan las infecciones más severas son las cepas A, B, C, W y Y, ¿no? Aunque poco frecuente, algunas personas pueden transportar esta bacteria en su nariz y garganta y ser asintomáticos, o sea, ser portadores que no desarrollan la enfermedad, pero que sí contagian, ¿no? Los síntomas clínicos son variados, ¿no? Algunos presentan fiebre, una erupción cutánea también, y la complicación es más severa, sobre todo es la meningitis, que es una inflamación de las capitas del cerebro, y la sepsis, que es una infección generalizada cuando el meningococo llega a la sangre. Pero también se puede dar otras infecciones intermedias como la neumonía, la artritis, ¿no? Estas bacterias del meningococo se transmiten de una persona a otra mediante las gotitas igual de fluye, que son expulsadas al toser, al estornudar, al hablar, o en el contacto estrecho y prolongado con personas que estén enfermas o que sean estos portadores asintomáticos del meningococo en su nariz y garganta, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones específicas es recomendable vacunar contra el meningococo? En aquellas personas que tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedad meningocócica invasora, que son las formas más severas de meningitis y sepsis, ¿no? Como son aquellas personas que tienen una comorbilidad de fondo, ¿no? O que previamente ya han tenido una enfermedad meningocócica y que pueden volver a infectarse con algún otro serotipo. Y en el caso de brotes, ¿no? O situaciones en las cuales se presente una alta incidencia de meningococo, también es recomendable. Como en nuestro país ha sido muy raro que haya un brote de meningococo, creo solamente ha habido una ocasión, ¿no? En el año 2018, me parece, de meningococo, donde hubieron 5 casos, si mal no me equivoco.
Entonces, no se ha incluido aún en el calendario nacional, pero sí está disponible esta vacuna en la parte privada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos sí fallecieron 3 de los 5 casos y los 3 fallecieron por justamente la meningitis y por meningococo, ¿no? Que es lo que les voy a explicar ahora, ¿no? Que es una enfermedad grave que provoca la inflamación de la membrana que recubre el cerebro y es causada por esta bacteria, por el meningococo. Puede causar la muerte entre las 24 y 48 horas después de la aparición de los síntomas, o sea, es una muerte en realidad muy rápida, da muy poco espacio de tratamiento médico y el 50% de los casos que llegan a desarrollar meningitis por meningococo fallecen, ¿no? Por eso de los 5, 3 fallecieron. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 10% de la población es portadora de la bacteria asintomática y mayormente son los adolescentes y adultos jóvenes. O sea, quizás muchos de sus hijos, si tienen hijos adolescentes, evalúen bastante el tema de quizás sí vacunarlos contra el meningococo porque pueden ser portadores o hijos de 20 a menores de 30 años, ¿no? La vacunación es la forma más eficaz de proteger contra esta enfermedad. No hay otra forma de evitar la infección por meningococo y sus complicaciones más que a través de la vacunación, ¿no? Entonces, se dice que causa el 10% de la infección meningocócica invasora, con secuelas de un 20-30%. Se trata normalmente con antibióticos, pero a veces evoluciona tan rápida que no da tiempo de poder atacar la infección y fallece la persona, ¿no? En general, los que más complicaciones tienen son los niños pequeños y los adolescentes son los que suelen portar la bacteria en su garganta con más frecuencia, ¿no? Les decía que las cepas más contagiosas son las A, B, C, W y E, pero no tenemos una vacuna aún específica que tenga todas las cepas, ¿no? Tenemos vacuna meningococo A, C, W y E, tenemos vacuna meningococo B y tenemos también vacuna meningococo C, que esa sí no está en el país, solamente está en el Perú, la A, C, W y E, mayormente el Menactra, ¿no? Es el laboratorio que es el nombre comercial del laboratorio de Sanofi para esta vacuna, y la de meningococo B, que es Bet0, ¿no? Con el nombre comercial Bet0, ¿no? Que lo distribuyen. En sí, ambas vacunas pueden recibir una persona, pero hay ciertas indicaciones de la edad idónea en la que van a poder recibirlo. Por ejemplo, en ACWY, a quienes vamos a vacunar en adolescentes a partir de los 14 años que vayan a recibir en un país donde se vacuna, ¿no? Esta vacuna, o incluso si es que quieren tener la prevención, la precaución. Y niños a partir de las 6 semanas de edad si van a viajar a una zona de mayor incidencia, ¿no? Una o dos dosis según la edad. Este es, por ejemplo, el manejo en España, ¿no? De esta vacuna ACWY. En el país, ACWY la están aplicando a partir de los 9 meses de edad y si es aplicada antes de que tenga 2 años de edad, se programan 2 dosis con 6 meses de diferencia. Si ya tiene 2 años de edad en adelante, solo es una dosis única. En el caso del meningococo B, se puede vacunar a niños y adolescentes desde los 2 meses de edad. Y bueno, la cantidad de dosis igual va a variar, ¿no? Menor de 2 años, una dosis única, a partir de los 2 años, perdón, menor de 2 años, 2 dosis, a partir de 2 años, dosis única. Y bueno, en el caso de meningococo C, que es la que les comento que no hay por el momento en el país, es a los 4 años, perdón, a los 4 meses y a los 12 meses y otro refuerzo a los 12 años. Estas vacunas de meningococo, ¿cómo se administran? Se administran vía intramuscular, ¿no? Si es menor de 2 años, ¿no? En el tercio medio del vasto externo, en el muslo, en la piernita, y a partir de los 2 años en el bracito. ¿Interactúa con otras vacunas? No, es una vacuna inactivada, ¿no? No hay ninguna interferencia si recibe su vacuna de influenza, si recibe su vacuna de sarampión, no hay ninguna interferencia. Entre las reacciones adversas más comunes es un poco el dolor, y un poco la irritación en la zona y un poco de fiebre. Mayores reacciones no hay.
y solamente está contraindicado si ha presentado alguna reacción alérgica a una dosis previa o algún componente, ¿no? Acá está la presentación, como les decía. La que ven que dice Menactra, esa está disponible en el país, y la que está debajo que es Betsero, ¿no? Que también está, que es de Novartis, del laboratorio Novartis, está también disponible en el país, en la parte privada, como les decía, ¿no? No está en el calendario nacional. Y las otras vacunas que ven ahí, que es Nimeritz, que también es ACWY, no está tampoco disponible, y ni Menveo tampoco. ¿No? Acá un poco también les comparto la ficha técnica, por ejemplo, de meningococo B, ¿no? Para que puedan revisar también esto quizás un poquito más con tiempo, ¿no? Pero vamos a ver un voto importante, por ejemplo, ¿no? En el meningococo B, lactantes de 2 a 5 meses de edad pueden aplicarse incluso hasta 3 dosis de 0,5 mililitros cada una, ¿no? Si es que el intervalo es no menos de un mes, o 2 dosis si es no menos de 2 meses. Dosis de recuerdo quiere decir un refuerzo a los 12 y 15 meses de edad con un intervalo de 6 meses. Se da una dosis de refuerzo. Y en el caso de lactantes, ¿no? Más que nada de 2 a 5 meses está indicado si es que el niño va a una zona, ¿no? Donde hay un riesgo, un brote de meningococo. Por lo general no se recomienda a muy temprana edad. En cambio, ya cuando tiene 6 meses en adelante, ¿no? Y en el país se está manejando de los 9 meses en adelante, solo son 2 dosis, ¿no? La dosis es de 0,5 mililitros con no menos de 2 meses, ¿no? De intervalo entre dosis y dosis. En el país se está usando 6 meses el intervalo. ¿Y puede recibir una dosis de refuerzo? Sí, puede recibir una dosis de refuerzo a los 2 años de edad, ¿no? Eh, pero en realidad la dosis de refuerzo en realidad no va a ser más trascendental en el caso de nuestro país porque no tenemos una alta incidencia, ¿no? De meningococo. Mayormente solamente se hace esquema primario, que es los 2 dosis, ¿no? En niños de 1 año a 23 meses, igual 2 dosis de 0,5 con un intervalo mínimo de 2 meses a 6 meses. Niños de 2 años a 10 años de edad, igual también en este caso 2 dosis, ¿no? De 0,5 en el caso de meningococo B. Adolescentes desde 1 año y adultos también 2 dosis de 0,5 con el caso de meningococo B. La forma de administración es una vacuna inyectable intramuscular profunda en la zona deltoidea. Eh, la jeringa, bueno, usaríamos una jeringa de 25 por 1 pulgada para poder administrar la vía intramuscular. La interacción con otras vacunas puede administrarse simultáneamente con cualquier otra vacuna monovalente, combinada, DPT, DT, pentavalente, hemófilus, polio, inactivada, hepatitis B, neumococo, sarampión, papel y rubiola, varicela, ¿no? Incluso si va a recibir meningococo ACWY, también puede recibir su meningococo B, no hay ninguna interacción entre una y la otra, ¿no? Precauciones. Si el niño está con fiebre, con una infección, es mejor posponer la vacunación, ¿no? Hasta cuando él esté sano. Si el niño tiene también un riesgo de una afectación de la coagulación o recibe anticoagulantes, también es mejor quizás retrasar la vacunación hasta que termine ese tratamiento. Si recibe algún tratamiento inmunosupresor como eculizumab, ¿no? O está en un tratamiento oncológico, un tratamiento con quimioterapia, radioterapia, también hay que retrasar la vacunación hasta que termine este tratamiento. Y bueno, dentro de las reacciones más frecuentes con meningococo B, ¿no? Se da más que nada en lo que es lo que más frecuente, un poco de dolor de cabeza, eh, un poco de fiebre, algunos tienen un poco de exantema, algunos presentan vómitos, diarreas, dolor articular, ¿no?
dolor en la zona de inyección. Lo poco frecuente es convulsiones, ¿no? Más que nada asociada a una convulsión febril, palidez, eczema, ¿no? Esas son reacciones muy poco frecuentes en realidad, ¿no? Eso fue en niños más pequeños y en niños más grandes o adolescentes y adultos, lo que fue más frecuente fue el dolor de cabeza, náuseas, dolor articular, dolor muscular, eh, dolor en la zona de inyección, un poco de inflamación, induración, eritema. Y lo que sí fue poco frecuente, ¿no? Bueno, hubo casos más que nada adolescentes, lo que es síncope, ¿no? La reacción vasovagal, ¿no? Que es propia de los adolescentes cuando se ponen cosas. Muchos de ellos se desmayan, pero no por una reacción propia de la vacuna, sino es una reacción más por la ansiedad, ¿no? Que le genera la inyección, ¿no? Y la anafilaxia también cuente, ¿no? Y también les dejo acá la ficha técnica de meningococo ACWY. En el caso de ACWY, bueno, tiene esta composición, ¿no? Este, eh, está asociada a la proteína de tozoide tetánico, en el caso de Nimberitz, en el caso de Membeo, ¿no? También está asociado a otro transportador para una mejor absorción de la vacuna. En el caso de Nimberitz, ¿no? Se aplican 2 dosis de 6 semanas a 5 meses con un intervalo de 12 meses y un refuerzo al año de edad. De 6 a 11 meses, una sola dosis y desde del año en adelante una sola dosis. Y en el caso de Membeo, a partir de los 2 años se usa con una sola dosis y no requiere refuerzo. ¿No? Acá nos habla, por ejemplo, de la dosificación, ¿no? La primovacunación con dosis de 0,5, también el intervalo mínimo de 2 meses. Y la dosis de refuerzo, ¿no? Están disponibles hasta 10 años tras la vacunación. La forma de administración de ACWY también es una vacuna intramuscular, es fotosensible, hay que tener cuidado al momento de prepararla, cargarla. En el caso de la administración como es intramuscular, recuerden la cara anterolateral del muslo o en el músculo deltoide, de acuerdo a la edad. Si hay una reconstitución previa que hay que hacer, ¿no? Una vez reconstituida, no debe usarse posterior a las 8 horas de reconstituido. ¿Está bien? Y la conservación en cadena de frío de temperatura de 2 a 8 grados no se debe congelar. ¿No? Esta es la forma, la presentación que viene, mayormente viene en una jeringa ya precargada, ¿no? Donde vamos a incorporar la aguja al cuerpo de la jeringa precargada para poder añadir el solvente. Una vez reconstituida, la solución tiene una apariencia transparente, incolora, debe visualizarse que no haya partículas extrañas en su interior tras la reconstitución, ¿no? Y la interacción con otras vacunas, pues se puede administrar simultáneamente con vacunas de pentavalente, polio, meningococo, neumococo, ¿no? No hay ninguna interacción, hepatitis A, hepatitis B, sarampión, papel y rubiola, no hay mayor restricción. Y entre las reacciones de ACWY, dentro de las que son más frecuentes, está fiebre, está dolor, inflamación en la zona de inyección, las poco frecuentes, erupción, prurito, vómitos, náuseas, dolor muscular, ¿no? También tenemos muy frecuente a veces también la pérdida del apetito, irritabilidad, cefalea, diarrea, ¿no? Está dentro de las reacciones que quizás podamos observar, ¿no? Y la última vacuna, que es la vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo B. Esta vacuna sí está dentro del calendario nacional. Eh,
el abastecimiento es un poco limitado porque está considerada más para ciertos casos especiales, ¿no? Que vamos a revisar cuáles. Primero, la hemófilos influenza de tipo B, normalmente le decimos el HIP, es una bacteria, ¿no? Esta bacteria se transmite también de persona a persona a través de las gotitas de secreción respiratoria que puede tener en la garganta y tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la hemófilos? Que puede generar meningitis, como veíamos que es una infección de las capitas del cerebro, ¿no? Que también genera el meningococo. Artritis séptica, ¿no? Que es la infección del líquido sinovial que está en la articulación, genera fiebre, irritabilidad. Epiglotitis, que es la inflamación justo de la glotis y que puede generar hasta un paro respiratorio. Otitis y conjuntivitis, ¿no? Que puede conllevar incluso hasta sordera o ceguera. Sinusitis aguda y crónica en la zona de los senos paranasales y una bronquitis crónica también, ¿no? Ya que es una infección de vías respiratorias, sobre todo altas. Entonces, ¿cuál es la población objetivo para vacunar? Sobre todo vamos a vacunar en niños, está dentro de la vacuna pentavalente, ¿no? La pentavalente tiene 5 antígenos: difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y hemófilos influenza de tipo B. O sea, cuando están poniendo su pentavalente ya están protegiendo de hemófilos influenza de tipo B, de la HIP. Pero en presentación sola la vamos a usar en niños que han tenido una reacción adversa pentavalente, ha sido notificado y ha sido clasificado como concluyente por la vacuna, entonces ya no van a poner penta, sino van a poner DT pediátrica, hepatitis B pediátrica y HIP, hemófilos influenza de tipo B en su presentación monodosis. Otros casos, aparte de los niños, también son las personas inmunosuprimidas, oncohematológicos, esplenectomizados, ¿no? Los pacientes VIH, los pacientes de cáncer, los pacientes que han tenido un accidente, un trauma y les han quitado el vaso, ellos también reciben su vacuna de hemófilos influenza de tipo B. ¿No? En el caso de los oncológicos, por ejemplo, en el caso de niños, y niños de 15 meses a 4 años de edad que recibieron menos de 2 dosis de hemófilos antes del año de edad, o sea, menos de 2 pentavalentes, le corresponde 2 dosis de hemófilo después de las quimioterapias o radioterapias, ¿no? A los 3 meses del tratamiento, la primera dosis, y a las 8 semanas de esta primera dosis, la segunda dosis. Ya es que muchos de los niños que inician tempranamente, sobre todo por los casos de leucemia, ¿no? Son los más vistos en niños más pequeños, queda, sus vacunas quedan en stand-by, ¿no? Quedan, a la espera, ¿no? Entonces hay que retomar según este esquema paulatinamente, ¿no? De la mano con el médico oncólogo que va a ir indicando esta vacuna, ¿no? En niños de 15 meses a 4 años que recién recibieron sus 2 o 3 dosis de hemófilo antes del año de edad, solo les correspondería una dosis de hemófilo post-quimioterapia o radioterapia al menos 3 meses después del tratamiento. Si el niño ha recibido un trasplante de médula, ¿no? 6 meses después del trasplante se colocan 3 dosis de hemófilo separadas por un mes, independientemente de la vacuna anterior que haya recibido. Y los oncológicos en general, ya sean niños, adultos, ¿no? Que no han recibido trasplante de médula, es una dosis por lo menos 3 meses después de la quimioterapia o radioterapia. En el caso de las personas con VIH, se aplica solo una dosis única de vacuna de hemófilos, idealmente cuando el CD4, que es un valor que tamizan periódicamente a los pacientes de VIH, tenga el valor de CD4 mayor a 200 por metro cúbico. Ahí está en condición apta para recibir su vacuna de hemófilos. También en el caso de las asplenias o hipoesplenismo, ¿no? Cuando el órgano que es el vaso comienza a fallar, se le puede colocar una dosis porque probablemente este paciente va a ser programado para una esplenectomía en el cual le van a quitar el vaso. Entonces, en plena esplenectomía, sí, ya está programado al menos 2 a 6 semanas antes de la cirugía o 2 semanas después de la esplenectomía, ¿no? Y si tienen anemia drepanocítica, en cualquier momento de la enfermedad también se le puede colocar una dosis de vacuna de hemófilos influenza de tipo B. ¿Y cuál es el calendario de la vacuna de hemófilos influenza de tipo B? Bueno, la que está junto con otros antígenos, que es la pentavalente o hexavalente, si es en la parte privada, el esquema es a los 2 meses, 4 meses, 6 meses de edad, ¿no? Tenemos otro esquema eh,
que mayormente lo usan en otros países, ¿no? Que es a los 12 y 18 meses un refuerzo. Nuestro país no contempla un refuerzo a la población general a los 12 meses o 18 meses, pero en otros países sí. Incluso en algunas entidades privadas le ponen a los 18 meses el refuerzo con hexavalente para que tenga esta protección de Haemophilus influenzae, una dosis más, ¿no? En el caso de en adultos, ¿no? O en niños que fueron reacción por pentavalente, hay una presentación que es la presentación monodosis, ¿no? Que es esta que está acá, la que dice HIP monovalente, que es cuando queremos ponerle solo a Haemophilus sin agregado a otro antígeno, es esa con su diluyente, ¿no? Es una vacuna de uso inmediato, una vez reconstituida la dosis es de 0,5 mililitros. Y las otras presentaciones que son antígenos agregados son la pentavalente que la conocen y la hexavalente que es la de la parte privada, que es la pentavalente con IPV incluida, pues, ¿no? La dosis es 0,5, va vía intramuscular, en menor de un año en la piernita, mayor de 2 años, bracito, deltoides. Contraindicada en menores de 6 meses de edad, o si ha tenido alguna reacción alérgica a componentes previos de la vacuna. Precaución, la vacunación debe ser postergada si la persona está con fiebre o una infección aguda. Las reacciones más frecuentes, dolor, fiebre, eritema, ¿no? Lo poco común, anafilaxia, trombocitopenia, ¿no? Algún trastorno también, este neurológico es muy poco común. Bueno, eso es todo referente a lo que es influenza, hemófilus y meningococo. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. A ver, creo que acá en el chat escribieron unas cositas más. A ver, si ya tiene 11 meses, ya no le coloco. Si fuese la primera dosis, creo que se refieren a influenza pediátrica, me parece, ¿no? Si tengo un niño que tiene 11 meses de edad, por ejemplo, ahora en mayo, ¿no? Tiene sus 11 meses, le voy a colocar porque el niño está recibiendo su primera dosis y es menor de un año. Y normalmente le programo su segunda dosis en un mes. Ya va a tener un año. Sí, le pueden colocar, no habría ningún problema, pero ya no le programan más durante este año. ¿Cuándo sería después la de junio, no? ¿Cuándo sería su próxima cita de influenza? En el próximo año, en el año 2026. A ver, ¿solo hasta los 8 meses se puede administrar la primera dosis? No, pueden administrar la primera dosis de influenza pediátrica normal hasta, o sea, para el esquema de dosis hasta que tenga 11 meses. La segunda dosis probablemente la va a recibir si iniciaron como el caso anterior, ¿no? Que estaban consultando. Si iniciaron a los 11 meses, la siguiente dosis va a ser el próximo mes y ya va a tener un año. No hay ningún problema. Quizás va a jalar como dosis única, no importa porque al fin y al cabo ustedes están cumpliendo con el esquema, ¿no? Es muy distinto otro caso que, por ejemplo, no tiene ninguna influenza, quizás, bueno, han pasado varios meses que no tenemos influenza, pero tuvimos hasta diciembre, ¿no? Pero a veces hay mamás o niños que estaban enfermos y no se llegaron a vacunar o padres que lo retrasaron, quizás, ¿no? Y captan ahora a un niño que ya tiene un año cumplido. Si ya tiene un año cumplido, ahí sí ya solo programan esa vacuna influenza y ya no pueden programar otra cita más. Ahí sí se queda con esa dosis única, ¿no? Esa es la diferencia de cuando captan quizás hasta los 11 meses de edad. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan?